Muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Juárez, su maestro de medios masivos de comunicación. Vamos a esta sesión, a esta tercera sesión, en donde vamos a empezar a hablar un poco de la manera estratégica de ver a un medio de comunicación. Desde el punto de vista de qué tenemos nosotros que decirle al cliente. ¿Por qué? Porque un producto no siempre tiene lo mismo que decirle al cliente. Un producto tiene que entender en dónde está dentro de su terreno general, dentro de su contexto, para que entonces nosotros podamos decidir cuál es el mensaje que le vamos a mandar al cliente. Para eso tenemos un parámetro, un sistema de evaluación, una brújula que nos puede ayudar a encontrar justamente el mensaje que nosotros le tenemos que dar. Y como ya lo hemos visto en las clases pasadas, no nada más se lo damos al cliente, sino que se lo damos a la competencia, a los proveedores, a los distribuidores, etcétera, ¿no? Es un mensaje que nosotros mandamos hacia afuera de acuerdo a quiénes somos y qué queremos comunicar y sobre todo cómo queremos ser percibidos. Esta parte nos habla de entender entonces en qué parte dentro de su ciclo de vida está el producto. El ciclo de vida es fácil de entender cuando nosotros hacemos una analogía con el ciclo de vida de los seres humanos. Todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, obtenemos una madurez. En esa madurez nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a ser productivos, nos dedicamos a dejar huella y finalmente viene una parte de declive. Lo mismo pasa con los productos, lo mismo pasa con las marcas, incluso lo mismo pasa con una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria, el uso desmedido de algún medio de comunicación puede acortar el tiempo efectivo de una campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a ver ese comercial y entonces ya no le pone atención, ni la atención que le ponía desde un principio. Podemos tener diferentes ejemplos como la parafernalia política, ¿no? Las frases gastadas y devaluadas que tienen las campañas políticas, al grado de que los seres humanos, los mexicanos sobre todo, pues ya no le creemos a alguien que nos dice que va a ser el cambio, o que va a ser un nuevo México, o que va a ser etcétera, ¿no? Ya esas son palabras trilladas y gastadas. Eso tiene que ver con la aburrición que tiene el espectador. Entonces, y recargándome un poco más entonces en la parte científica, antes de entrar de lleno al tema, quisiera hacer una recapitulación, un resumen de lo que hemos estado viendo en las dos sesiones anteriores. En la primera sesión nos dimos cuenta de lo importante que era entender un medio masivo de comunicación. En la primera sesión hablamos de todos estos elementos discursivos en forma y fondo. Usamos un poco la perspectiva de el doctor Albert Mehrabian, que nos habla de que después de un contacto entre dos seres humanos, nosotros recordamos y tendemos a generar en nuestra memoria más su apariencia, después la forma en que habló y por último el fondo. Entonces, hacíamos una analogía con los medios de comunicación. Yo tengo que escoger adecuadamente los medios de comunicación para que yo pueda entonces aprovechar esa campaña publicitaria y generar los mejores resultados, los resultados esperados para nuestros productos. Regresándome a la segunda sesión, en nuestra segunda sesión hablamos de el método y el proceso mental bajo el que sigue el espectador y que tiene que ver con la ecuación de la imagen y la reputación. Esta ecuación de la imagen y la reputación que nos lleva a reflexionar una cosa principal. Nosotros no estamos pensando en usar un medio de comunicación para generar un solo impacto.
queremos generar un impacto que perdure a través del tiempo y que consiga que mi producto, mi servicio, la persona que se esté comercializando a través de un medio de comunicación, perdure a través del tiempo y sobre todo sea leída de la manera en que nosotros queremos que sea leída. Entrando ya de lleno entonces a esta parte tercera, a esta tercera sesión de los medios masivos de comunicación y cómo nosotros tenemos que pensar estratégicamente para generar el mejor resultado, vamos a regresarnos a esta parte del ciclo de vida. El ciclo de vida nos refiere a que todo lo comercial tiene fecha de caducidad, todo. Tenemos algunos productos cuyo ciclo de vida son extremadamente cortos, como todos estos productos maravilla. Los productos que duran en el mercado y que sorprenden eventualmente a los consumidores y que les logran vender alguna idea o los logran convencer alrededor de una funcionalidad y que duran 6 meses, 1 año dentro del mercado, donde el que comercializa ese producto se tiene que centrar en mover el producto lo más rápido posible. Por eso es que es la facilidad de pagos, por eso son las entregas de puerta en puerta, por eso es toda la funcionalidad y el despliegue de esfuerzos para que el producto se mueva lo más rápido posible. Y tenemos productos también que han tenido ciclos de vida muy largos y que eventualmente todos han caído en un declive. Coca-Cola ha caído en un declive, HP ha caído en un declive, Canon no se recuperó de su declive y entonces terminó pues casi saliendo del mercado. Macintosh ha tenido su declive, Nestlé, etcétera, ¿no? Las mejores empresas y las más grandes empresas, sobre todo las empresas que llevan mucho tiempo en el mercado, han cumplido su ciclo de vida. Por eso es tan importante y nosotros tenemos que tomar el ciclo de vida como el primer indicador para entender qué le tenemos que decir al mercado, qué tenemos que poner como contenido en nuestra publicidad, ya sea que la usemos para televisión, ya sea que la usemos para radio, ya sea que usemos ambientales o relaciones públicas o lo que sea. Evidentemente, cualquier tipo de estrategia publicitaria o comunicacional o mercadológica tiene que haber estado dictada antes por el ciclo de vida y después por nuestra capacidad, por nuestro mensaje, finalmente por la creatividad. Como ya también lo habíamos platicado un poquito en la clase pasada, lo último que tiene que entrar en el desarrollo y en el diseño de una campaña publicitaria es la creatividad. Antes de la creatividad debería de entrar el conocimiento del mercado, el dominio del cliente, el manejo adecuado del producto y la concepción misma de dónde yo voy a generar ese mensaje y cómo voy a hacerlo llegar hasta el final. Porque también lo hemos platicado también, tiene mucho que ver con, es muy probable que para alguna campaña política, es muy probable que para alguna campaña de consumo, es muy probable que para una campaña social no necesitemos la tele. Con el radio y impresos puede ser suficiente. Y viceversa, puedo prescindir de otros tantos medios de comunicación y centrarme exclusivamente en la tele. Entonces, cada una de estas partes del ciclo de vida y cada una de las etapas que corre un producto, que corre un servicio dentro de su ciclo de vida, evidentemente requiere de esfuerzos diferentes, por un lado. Requiere de esfuerzos diferentes para que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer. Por otro lado, requiere de sistemas de evaluación diferentes. Porque si yo concibo como empresario, como director de mercadotecnia o como gerente de algún producto nuevo, que desde el primer año voy a obtener las utilidades, las tan preciadas y prostituidas utilidades, estoy entrando en una tierra de nadie. Eso no es cierto. Nosotros tenemos que entender que todos los productos cumplen un proceso
Y en ese proceso hay una etapa donde nosotros tenemos que invertir, reinvertir, generar estrategias, y a partir de que yo ya tenga establecido mi producto dentro de un mercado, es cuando yo podré empezar a recuperar mi inversión y después empezar a disfrutar de mis utilidades. Por eso es que en la diapositiva tienen esta frase de: estratégicamente es esencial saber ubicarnos conforme el ciclo de vida. ¿Para qué? Para entender en dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. En dónde estoy es en qué parte dentro del ciclo de vida está mi producto. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis predecesores? ¿Qué tanto tiempo he estado dentro del mercado? Y aquí quisiera hacer una nota importante, una nota enfática. Hay productos que llevan 20 años en el mercado y siguen en su etapa de introducción. Hay productos que llevan 2 años en el mercado y alcanzaron rápidamente una madurez o un crecimiento. El promedio, el general, lo que los teóricos dicen y lo que los libros dicen, es que tú, si logras desarrollar un negocio exitoso o si logras gerenciar un producto exitoso, tendrías que empezar a disfrutar de esas utilidades no antes de 5 años. Si tú te aborazas sobre las utilidades dentro de los primeros 5 años de ese producto, entonces eventualmente estás desperdiciando conquistar más mercado, desplazar de mejor manera la competencia y evidentemente todo ese potencial de inversión y de reinversión que podría tener ese mismo producto. Por eso es que el ciclo de vida es absolutamente importante para la estrategia de cualquier campaña publicitaria, para la estrategia mercadológica de cualquier producto. Y, ok, ustedes tienen en la presentación esta gráfica del ciclo de vida. Hay diferentes escuelas que logran catalogar esta gráfica en diferentes etapas, en 16 etapas, donde entramos incluso a la parte de incubación del producto, incubación temprana, incubación media, incubación tardía, introducción mediana, temprana, etcétera, etcétera. Hay otras escuelas que dividen todo el ciclo de vida en 3: introducción, madurez y declive. La verdad es que el general de las teorías se resume en 4 etapas y es la que yo recomiendo, porque además de todo es la que me ha llevado a desarrollar toda una cantidad de parámetros de evaluación y toda una cantidad de recomendaciones dependiendo de en dónde está el producto. Tenemos entonces esta gráfica que nos habla de las 4 etapas dentro de un ciclo de vida. Esta gráfica puede ser interpretada de diferentes maneras. Al final del día, esta gráfica nos va a decir cuál es la estrategia y cuál es el mensaje que yo tengo que arrojar a mi mercado, con mis clientes, con mis proveedores, etc. Esta gráfica está dividida en 4. En 4 importantes etapas: la introducción, la madurez, el crecimiento, perdón, la madurez y el declive. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar? ¿Cómo nosotros vamos a determinar en qué parte dentro de su ciclo de vida se encuentra este producto, nuestro producto?
para entonces saber qué le tengo que yo decir al cliente. Primero, tenemos que entender que vamos a poner entonces los parámetros de calificación. Los parámetros de calificación son 1, ventas. 2, participación del mercado. Entendiendo la participación del mercado como la parte que yo tengo conquistada del mercado general. Es decir, la participación del mercado es, si yo me dedico a vender automóviles y se venden 100 automóviles al año en México, ¿cuántos de esos 100 automóviles vendo yo? Y esa es mi participación del mercado. La participación del mercado se da en términos porcentuales. Es decir, si yo soy dueño de Ford y entonces en México se venden 100,000 autos, de los cuales Ford tiene 30,000, mi participación de mercado es el 30%. Nosotros tenemos que entender que para la micro y la pequeña empresa, la participación del mercado sería .0000, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un café internet no puede competir con Punta del Cielo o con Starbucks o con todas esas grandes cafeterías. Lo que tendríamos que hacer ahí sería seccionar en términos geográficos cuál es la participación del mercado. Es decir, en la colonia, ¿cuántos cafés hay? De todos esos cafés, ¿qué tanto vendo yo más o menos en comparación a todos los cafés que tengo? Y también recordando un poquito lo que hablábamos la clase pasada de la competencia. La competencia no necesariamente es la que vende el mismo producto que yo, sino es la que me quita clientes. Hablamos un poco del ejemplo de McDonald's contra los taquitos y las tortas de cualquier puesto. Entonces, ventas primero, después participación del mercado. ¿Qué parte de todo el pie me corresponde a mí? Después, las utilidades. Y finalmente, lo más importante, ¿cuál es el mensaje que yo le tengo que dar al cliente, al mercado? Si analizamos esta gráfica entonces, de acuerdo a esos 4 parámetros de evaluación, podríamos decirnos que las ventas, en una etapa de introducción, las ventas ascienden a el bonito número negativo, ¿eh? ¿Por qué serán las ventas negativas en un producto que está en introducción? Porque cuando yo lanzo un producto, la mayoría de mis productos se van en regalos, en promociones, en que la gente me conozca, me vea. La participación del mercado es 0. Las utilidades evidentemente son negativas. ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que dar? ¿Cuál es la capacidad de inversión que yo debo generar? ¿Qué tipo de medios debo conquistar para aprovechar de la mejor manera mis recursos financieros? ¿Cuáles son los medios que tengo que explotar en cada una de las etapas del ciclo de vida? Bueno, pues eso es lo importante. El mensaje que yo le tengo que dar en un producto que está en introducción, le hace un producto que regalo más que vender. Un producto que tiene nula participación del mercado o súper reducida. Un producto
que tiene utilidades negativas. ¿Por qué son utilidades negativas? Porque es un producto que no puede ni siquiera subsistir. Es un producto al que constantemente le tengo que estar inyectando fondos y recursos para que yo pueda entonces mantenerlo en el mercado. ¿Cuál es el mensaje que yo le tengo que dar al cliente, al mercado? Existo. Aquí estoy, existo, véanme. No quiero que me compres, quiero que veas que existo. No quiero que dejes de comprar el producto. Bueno, pues si lo dejaras de hacer en esta primera etapa sería buenísimo, pero la verdad es que es como hablar de un mundo irreal, ¿eh? Un mundo irreal y un mundo ideal. Lo que tienes que hacer entonces en esta primera parte de introducción es: existo. Pélame. Estoy vivo y pertenezco a este mercado. Una vez que yo empiezo a tener una rotación de producto, una vez que yo ya conquisté mis estrategias de distribución, es decir, yo ya logré poner en el mercado la cantidad de tiendas que yo quería poner en el mercado, una vez que yo ya conseguí que mi participación del mercado se despegara de ese tan feo cero, una vez que yo ya conseguí que mis utilidades dejaran de ser negativas y se transformaran a ser cero, todavía no llegamos a lo positivo. Mis utilidades son cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque vienen términos interesantes como el retorno sobre la inversión, como la reinversión, como pues recuperar todo lo que invertiste desde un principio y como establecer ya el tamaño del negocio que tú necesitas tener o que tú quieres tener, que tú has diseñado desde la etapa de germinación de este producto o de este servicio. Entonces, hablando y aquí les quisiera pedir que imaginen un poco al ser humano. El ser humano también cumple con esas etapas dentro de su ciclo de vida. Un ser humano, al principio, se adapta al mundo. Al principio, hace presencia y provoca que los demás lo conozcan. Poco a poco, empieza a comunicarse con los demás. Aprende a caminar. Y aprende a caminar, pues suena como divertido y como chistoso, pero para que un producto aprenda a caminar dentro de un mercado, muchas veces se toma años. Incluso hay empresas que tienen muchos años en el mercado y ni siquiera lo han conseguido. Entonces, si yo tuviera un producto en crecimiento, implicaría que mi producto sería adolescente. ¿Qué pasa entonces con las ventas? Las ventas, como mucha gente lo ha supuesto, las ventas no son crecientes. Las ventas son como un adolescente, inconstantes, bipolares, radicales, cambiantes. No hay una manera de medir un promedio de ventas seguro. Porque de repente yo puedo vender un mes 12 unidades y el siguiente mes vendo 3 unidades y el siguiente mes vendo 24 y el siguiente vendo 7 y entonces yo no puedo entender una constante. No puedo generar, no puedo concebir una constante. Eso es lo que pasa con las ventas. Entonces, en el parámetro primero, que tiene que ver con ventas, en un producto que está en crecimiento, mis ventas serían cambiantes. Mi participación del mercado
¿Qué sería? Bueno, pues aquí el producto ya empieza a generar ventas. Entonces mi participación de mercado, ¿qué es? Esta sí es ascendente. Porque poco a poco voy vendiendo más unidades de las que regalaba en un principio. Mis utilidades. Aquí mis utilidades son nulas. Pero ya de perdida no son negativas. Es decir, yo no tengo que mantener al producto o a la empresa o al servicio, lo que estemos comercializando. Yo no lo tengo que mantener. Ya se mantiene solo. Ya vive solo. Todavía no me hago millonario. Pero de perdida el negocio ya camina solo. Ya tengo una infraestructura establecida, ya tengo un tamaño adecuado, ya tengo unas estrategias de alcance y de contacto con el cliente. Y estoy interesado en seguir conquistando una cantidad importante de clientes. En esta parte del crecimiento, mis clientes todavía no son los clientes que yo quiero en términos de números, pero cada vez se acercan más. Yo voy conquistando cada vez más clientes. Evidentemente también, y como consecuencia de esto, voy desplazando a la competencia. Voy incrementando mi participación del mercado. Voy volviéndome más sólido y más establecido dentro de este mercado. ¿Cuál es el mensaje que yo tengo que darle al mercado si mi producto está en crecimiento? Y es una palabra muy trillada, pero es una palabra clave. Diferenciación. Es decir, ¿por qué comprarme a mí y no a mi competencia? Ese es el mensaje que yo le tengo que dar al mercado. Mi producto está creciendo. Mis ventas son muy cambiantes. El producto en un crecimiento temprano, que sería este punto, el producto en un crecimiento temprano empieza a recuperar la inversión, y por eso aquí les voy a poner una notita que sea ROI, retorno sobre la inversión. Es decir, cuando yo paso de una parte introductoria, cuando yo paso de una etapa introductoria dentro de mi ciclo de vida, yo puedo entender que estoy entrando en crecimiento cuando mi retorno sobre la inversión se empieza a generar. A la mitad de la etapa de mi crecimiento, yo ya tengo completado este retorno sobre la inversión. Es decir, yo ya recuperé lo que había invertido en mi negocio. De plano, ya salí tablas. Al final de esta etapa de crecimiento, ¿qué estará pasando? Yo ya desarrollé mi negocio para que tuviera la operatividad, la infraestructura, la distribución, la producción, etcétera, que yo quiero darle en dimensión a mi negocio. Es decir, ya tengo el número de sucursales que quería, ya tengo la cantidad de clientes que yo esperaba,
Le hace la participación de mercado que yo puedo satisfacer con la infraestructura que yo tengo. Ya tengo todo eso caminando solo. Y una parte importantísima, fundamental para el uso de los medios de comunicación. Una parte en donde nosotros tenemos que poner muchísima atención. La gente ya nos conoce. La gente ya nos compra. Aquí ya encuentro entonces clientes leales, ya encuentro entonces un desplazamiento importante de la competencia, etcétera, ¿no? Y eso me va a marcar este avance dentro de mi crecimiento. Después, entramos en una parte en donde todos quisiéramos vivir y quedarnos, que es la etapa de la madurez. Y entonces aquí en la madurez, ¿qué estaría pasando con mis 4 parámetros de evaluación y de determinación del ciclo de vida? Las ventas, ¿cómo serían? Muchísimas, evidentemente, las que tú tenías planeado vender. Pero ahora las ventas serían estables, constantes. La participación del mercado no sería la máxima. Hay muchas empresas que no están interesadas en conquistar todo el terreno del mercado. Hay otras tantas empresas que dicen, yo quiero el 2% del mercado, porque mi producto es de lujo. Y con ese 2% del mercado, yo genero las utilidades que genera todo el 70%. Como ejemplo, les puedo poner una comparación entre un Ferrari y un Atos. Los dos son automóviles. Los dos están a la venta. Los dos generan utilidades. Nada más que el Atos genera una utilidad mínima, porque es un coche económico, barato, accesible, generalmente se compra con facilidades de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Y un Ferrari genera unas utilidades enormes, porque el costo de producción no es tan caro como el costo de venta, es decir, como el precio de venta. Es decir, seguramente yo estaré inflando ese producto en un 70, 80%. La reflexión y la pregunta alrededor de esto es, ¿cuántos Atos yo tendría que vender? ¿Cuántos Atos yo tendría que vender para generar las utilidades que un Ferrari me arroja? Pues muchísimos. Entonces a mí me interesaría vender Ferraris y con colocar 2 Ferraris al año me doy por bien servido, porque esos 2 Ferraris me van a dar la utilidad de todos los 200 Atos que tuve que haber vendido a través del año. Lo mismo pasa con esto. Cuando mi producto está en madurez, entonces mi participación de mercado no es máxima, es de acuerdo a la planeación estratégica, alineado a planeación y después capacidad. Este segundo parámetro de capacidad tiene que ver con que pues, si yo me dedico a vender café y la demanda me rebasa, me va a salir más caro seguir vendiendo ese café que vender menos. Entonces yo tengo que estar súper consciente de esta curva que seguramente ustedes ya conocen, que es la X de la oferta y la demanda, mi punto de equilibrio. El punto número 3
entonces yo tendría que pensar que las utilidades para un producto en madurez, ¿cuáles serían? Serían utilidades máximas, ¿no? Lo que me lleva y lo que les pido entonces que se regresen a esta analogía que teníamos con el ser humano. ¿Qué tendría que hacer un ser humano? Que tiene una etapa productiva, que le está yendo bien de dinero, etcétera. Guardar su dinero, vivir de sus rentas, ahorrar y pensar en su vejez, para que en su vejez haya una reinversión o pueda vivir de lo que ya generó durante toda su vida. Las utilidades son máximas. ¿Cuál es el mensaje? Aquí, a diferencia de las demás de etapas, podemos mandar dos mensajes. En una madurez temprana, el mensaje sería: quédate conmigo. ¿Por qué? Pues porque ya me conoces, porque ya sabes por qué soy diferente, porque... Y en un ciclo de vida, para una madurez tardía, el mensaje sería: gracias. En términos de lealtad, y de arraigo. Esos son entonces los mensajes. Quédate conmigo, porque ya me conociste, porque etcétera, etcétera. Y gracias por estar conmigo, gracias por ser Territorio Telcel, gracias por tu confianza, gracias por... después de tantos años, ¿no? Si somos prudentes y entendemos entonces la funcionalidad y la utilidad de entender esta gráfica, tendríamos que saber que una empresa que tenga una planeación adecuada muy buena, tendría que empezar a planear aquí qué hacer. Porque entonces viene la última etapa del ciclo de vida. Y esa última etapa del ciclo de vida es el declive. En el declive, ¿qué pasa con las ventas? Son como el adolescente, pero cada vez van hacia abajo. Es decir, son inconstantes y decrecientes. ¿Qué pasa con la participación de mercado? Pues entonces estoy sufriendo un desplazamiento. ¿Qué pasa con las utilidades? Las utilidades tienden a bajar o bajan o desaparece. ¿Cuál es el mensaje que yo tendría que lanzarle al mercado? Si mi producto está en declive, si yo ya entendí estos parámetros de evaluación, el mensaje tiene dos vertientes. Si mi producto todavía tiene potencial para ser renovado, reinventado, reposicionado, etcétera, entonces el primer mensaje que le tendría que decir al cliente es regreso.
el segundo mensaje que tendría que decir es adiós. Por ejemplo, muchos productos que ustedes han escuchado que dicen nos estamos reinventando. Muchas campañas que se han lanzado donde escuchamos renovarse o morir, estamos trabajando para ti, en construcción, tú mereces lo mejor y por eso nos estamos actualizando. Todo ese tipo de cosas son las que yo tengo que mandarle al mercado. Esos mensajes son los que yo le tengo que mandar al mercado cuando mi producto está en declive. Si mi producto ya no tiene potencial para competir, o lo saco del mercado sin avisar, levanto el tapete, guardo la basura, bajo el tapete y aquí nadie vio nada, o lo despido. Lo despido del mercado como Volkswagen. Volkswagen salió del mercado, el Volkswagen que nosotros conocemos, el Bocho, salió del mercado como la mismísima reina de la primavera. Con alfombra roja y caravana, con ediciones especiales. Es la última vez que vas a tener oportunidad de comprar un Volkswagen en la agencia. Y entonces se agradeció la lealtad, se agradeció el compromiso, se agradeció el arraigo, se agradeció tantas cosas, y el Volkswagen quedó como un clásico dentro del mercado. De acuerdo a eso, entonces, yo les platico que es importantísimo y que para cualquier campaña publicitaria, para cualquier estrategia del uso de medios masivos de comunicación, para cualquier decisión corporativa en términos comerciales, comunicacionales y mercadológicos, es básico entender y dominar esta gráfica, el ciclo de vida, de dónde voy, hacia dónde quiero ir y cuál es el siguiente paso. Entender los diferentes parámetros de evaluación, entender los mensajes que yo tengo que darle al mercado, entender todo esto me va a llevar a generar campañas y a usar medios adecuados a mi producto para, evidentemente, obtener la mejor función de la publicidad y de la comunicación. Ahora, esto yo ya se los platiqué para que quede ilustrado y para que quede determinado el ciclo de vida. Pero esto llega a ser un poco irreal en términos de tiempo. En términos de tiempo, ¿cuánto tiempo yo me tardaría en llevar un producto desde que lo introduje al mercado hasta su madurez? Hay empresas que han tardado muchos años. Y les voy a poner ejemplos. El Tamagotchi. El Tamagotchi tardó, no sé, 2 años, 1 año, 6 meses, pero vivió un ciclo de vida súper corto. Evidentemente pasó por introducción, crecimiento, madurez y declive, y su declive fue rapidísimo. Por otro lado, también tenemos a Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola eventualmente ha caído en declives y ha conseguido cada vez establecerse de manera más constante, de manera más promedio. Coca-Cola ya tiene un mercado cautivo y está orientada a mantener ese mercado. Coca-Cola ha tenido etapas de reinserción en el mercado, de reposicionamiento, donde Pepsi le empezó a ganar, donde pasaron diferentes situaciones y cosas que los llevaron a tener que reinventarse, reposicionarse, nuevos productos, nuevas estrategias, nuevos mercados, nuevos mensajes. Y hay productos que no concibieron eso
y no pasan de la introducción. Negocios que mantiene el director de la empresa básicamente por amor, más allá de porque sea un negocio rentable. Productos que se mantienen por sentimentalismos. Nosotros tendríamos entonces que, y ya para concluir y despedirnos, nosotros tendríamos que entender que un ciclo de vida es totalmente diferente. Hay gente que tiene una esperanza de vida de 30 años, hay gente que tiene una esperanza de vida de 50 años y hay gente que tiene una esperanza de vida de 90 o 100 años. Cada producto es diferente, cada persona es diferente, cada estrategia que yo tengo que generar, cada mensaje que yo tengo que decir en diferente momento, tiene que ver con el ciclo de vida. Y entonces la recomendación es no pongan a un producto maduro a hablar como si fuera adolescente, aunque esté dirigido a adolescentes, ¿no? No pongan a un producto en introducción como si ya nos conocieras, a nosotros consumidores. Tienes que hacer presencia. No pongan a un producto en crecimiento soberbio. Y sobre todo es estratégico decirle al cliente para dónde vas y qué estás haciendo, por qué es importante para ti el cliente. Y eso no tiene otra vertiente, no tiene otro terreno que no sea la comunicación y la administración de los medios masivos de comunicación. Porque está muy padre que tengamos presupuesto y que tengamos planeación estratégica para usar la televisión. Pero si no tengo nada que decir, o si lo que digo está equivocado, te puedes gastar entre 2 y 100 millones de pesos para nada. Nos vemos entonces la próxima clase. Muchas gracias.